¿Están los animales más desprotegidos en España con la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal? ¿Estamos retrocediendo en materia de protección animal? ¿Es cierto que no avanzamos? Es mucha la información que tenemos y recibimos por un sinfín de canales de comunicación y redes sociales. Pese a eso, me da la sensación de que toda esa información, lejos de esclarecer y ayudar a entender, se convierte en ruido que contribuye a generar más desconcierto, desinformación, desconsuelo y desesperanza. Por eso, quiero intentar arrojar algo de luz y que reflexionemos sobre algunas cuestiones. En primer lugar, debemos diferenciar entre dos textos legislativos distintos, ambos aprobados pero pendientes de votación final. En primer lugar, la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, que es una ley de carácter administrativo. Por otro lado, la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal, que es una ley estatal de carácter penal. Debes saber que ambas leyes han sido debatidas en el Congreso pero no han sido aprobadas todavía, puesto que ahora continúan su tramitación parlamentaria en el Senado y posteriormente vuelven los textos para ser aprobados definitivamente. Dicho esto, empecemos por el principio. Actualmente en España tenemos 17 leyes autonómicas, una por cada comunidad autónoma, que regulan de forma individualizada cuál es el régimen de protección aplicable a los animales de compañía o a los animales domésticos que se encuentren en dicha comunidad. Es importante tener en cuenta que nuestra Constitución española no hace ninguna referencia en nuestro texto constitucional a la protección o al bienestar animal. Por tanto, dichas leyes se dictan al amparo de otros títulos competenciales, como puede ser, por ejemplo, medio ambiente, sanidad pública o seguridad. Que sepas esto y lo tengas en cuenta es fundamental, porque hablando en plata significa que España, a efectos prácticos, todavía está en pañales en lo que respecta a protección y derechos animales, aunque la sociedad, como siempre, vaya 10 pasos por delante de quienes hacen las leyes. Es tal lo irrelevante que parece ser la cuestión de la protección animal para el Estado español que hasta ahora nunca ha existido una sola ley estatal de protección o bienestar animal que regule de forma homogénea el trato que se les da a los animales en nuestro país. Estas cuestiones, cuando se han mencionado en textos normativos, se han incorporado siempre en las leyes específicas en cuestión. Ejemplo, tenemos una ley de experimentación animal que habla de qué protección se le debe dar a los animales que se utilizan en experimentación, o una ley de transporte y sacrificio de animales utilizados para producción que contempla unos mínimos niveles de bienestar y protección para esos animales. Por tanto, esto evidencia que la tradición legislativa en España parte todavía de una concepción utilitarista de los animales, donde los mínimos niveles de protección que se les dan van siempre relacionados con las actividades específicas a las que se les somete. Y por eso, cuando se pretende dotar a los animales de unos niveles de protección óptimos, nos enfrentamos siempre a las famosas excepciones. Excepciones que se aplican cuando lo que debería ser el sentido común choca frontalmente con intereses económicos, sectores con gran peso en determinados territorios de nuestro país, actividades, fiestas o espectáculos fuertemente arraigados o de tradición cultural muy antigua. Y aquí llegamos a la situación actual de la futura Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales. Esta ley parte del Ministerio de Derechos Sociales. Por tanto, me apena profundamente estos días ver que las personas que se consideran animalistas y que están a favor de la protección animal no estén difundiendo información objetiva. ¿Por qué digo esto? Hay que saber que la Dirección General de Derechos Animales, que es quien ha impulsado esta ley, está adscrita a este ministerio, que en ningún caso tiene competencias sobre materias como ganadería, cultura o agricultura. Por tanto, es por todos sabido que desde este ministerio, salvo que exista un consenso mayoritario con los otros ministerios, no es posible efectuar modificaciones legislativas que afecten a títulos competenciales que pertenecen a otros ministerios. Muchas personas, entidades o partidos políticos se están quejando de que esta ley no entra a regular aspectos como la tauromaquia, la ganadería, la experimentación, etc. Pues bien, para que nos entendamos, la tauromaquia está declarada desde el año 2013 Patrimonio Cultural Español, por tanto, incluida dentro del Ministerio de Cultura, que tiene atribuido el Partido Socialista. La regulación de la ganadería y, por tanto, los animales considerados de producción, así como la sanidad animal, están dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que tiene atribuido el Partido Socialista. Las actividades cinegéticas están dentro de este ministerio.
Si seguimos el orden cronológico de la historia respecto a cómo se ha sucedido la tramitación de esta ley, tenemos que ser objetivos y decir que en un inicio, desde el Ministerio de Derechos Sociales, se presentó a consulta pública un texto legislativo que distaba mucho del que finalmente resultara aprobado. En ese texto se incluían, entre otras cosas, la prohibición del tiro al pichón, el cierre de las granjas peleteras en España, la inclusión de todos los perros independientemente de la actividad que desarrollasen, un control de la cría y tenencia de los perros utilizados para cazar, la regulación de los cetáceos en cautividad y muchas otras cosas que han terminado cayendo de la ley. Creo que deberíamos intentar ser objetivos y darle al César lo que es del César. No puede ser culpa de Unidas Podemos, que es quien abanderó, elaboró y presentó la primera ley de protección animal en España, bastante completa y ambiciosa, que otros partidos políticos no hayan apoyado el texto tal y como estaba redactado y se hayan empeñado en poner obstáculos para su aprobación en esas condiciones, estableciendo finalmente un ultimátum para que dicha ley viese la luz. Muchas personas dicen también que para aprobar una ley en estas condiciones hubiese sido mejor no aprobar ninguna porque las leyes autonómicas actualmente dan una protección superior de la que va a dar esta norma. Pues bien, en mi humilde opinión, debo decir que sin estar esta ley estatal en vigor y con la actual normativa autonómica que tienen las comunidades, se dan por activa y por pasiva diariamente casos de maltrato y abandono animal. Por tanto, perros que no están diferenciados en función de su actividad son, actualmente, maltratados y abandonados de forma sistemática, lo que evidencia que la actual normativa no funciona tampoco. Estoy de acuerdo en que la primera ley estatal de protección animal de España en el año 2023 debería haber sido una ley completa, rigurosa, ambiciosa y garantista. Y tal vez yo me habría planteado muy mucho sacar adelante una ley estatal que incluya explícitamente una distinción entre perros en función de la actividad que desarrollan. No obstante, llegados a este punto, debemos también ser objetivos. ¿Significa eso que esto vaya a llevar al abismo y a condenar a todos los perros en España? ¿Significa que vengan tiempos oscuros para los derechos de los animales en nuestro país? ¿Implica eso que era mejor no aprobar nada y seguir sin tener nada que aprobar algo insuficiente? Creo, viéndolo con perspectiva, que quizás tampoco. ¿Significa eso que estamos retrocediendo en lugar de avanzar? Creo, sinceramente, que tampoco. Estamos en una sobreexposición de información constante donde a cada minuto tenemos nuevos contenidos que hacen que olvidemos lo que vimos o vivimos el día anterior. Pero yo quiero recordarte algo que quizás hace que te plantees si de verdad estamos en ese punto. 1. En el año 2020, España inauguraba la Dirección General de Derechos Animales como organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Sociales, el primer organismo público en toda la historia de la democracia española dedicado íntegramente a la protección de los derechos de los animales y reconociendo, por tanto, explícitamente que los animales tienen derechos. 2. En el año 2020, en plena pandemia por COVID-19, un presidente del gobierno reconoció implícitamente la importancia de los animales urbanos, concediendo permisos a los alimentadores de colonias para poder desplazarse para su alimentación. 3. En el año 2020 se aprobó la puesta en marcha del programa Biopet, un programa de acogimiento de animales pertenecientes a víctimas de violencia machista. 4. En el año 2022 se legisló para que todos los mataderos de España instalen cámaras de videovigilancia. 5. En el año 2022 se modificó el Código Civil para definir a los animales como seres sintientes y se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil para incorporar la custodia compartida respecto a animales de familia. 6. En el año 2023 se aprobará la primera Ley Estatal de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. 7. En el Congreso de los Diputados hemos visto a parlamentarios hablar explícitamente de derechos de los animales y reconocer que estos deben tener garantizada una protección integral, algo insólito hasta esta legislatura. Cuando creamos que en materia de protección animal España está involucionando, te pido que te acuerdes de todo lo que te he contado, pero sobre todo que te acuerdes de que criticar es legítimo. Aspirar a mejoras es comprensible y necesario, y querer proteger a los animales lo lógico y lo correcto. Pero eso no basta para aprobar leyes, sino que además necesitas consensos. Ceder, negociar y ponderar si renunciando a ciertas cosas, por otro lado, conseguiremos también muchas mejoras.
Y sobre todo, deberíamos tener la capacidad de entender que estas son las reglas del juego que tenemos y que las leyes no se hacen en la calle, ni las redactamos quienes nos dedicamos al activismo. Las leyes se crean en los parlamentos y en los parlamentos están representados aquellos grupos que nosotros hemos votado. Por tanto, las mejoras para los animales no las vamos a conseguir criticándonos a nosotros, ni peleándonos entre quienes luchamos por la misma causa, ni confrontando posturas de extremos. Las mejoras para los animales las conseguiremos cuando entendamos cuál es el sistema y aprendamos a utilizarlo a nuestro favor.